Buen día, el día de hoy vamos a tener nuestra clase del 21 de septiembre de 2025, en el cual realizaremos la guía de estudio número 1, que es el gobierno de los 30 años. Ese es el tema a tratar el día de hoy. Vamos a poder visualizar la guía y los siguientes apartados. Primero, pues vamos a tener que mencionar los logros que se originaron a través de la creación de la ley de Pavón. La ley de Pavón es una ley que fue creada bajo la consigna de tener una mejor calidad educativa. Esta ley pues fue creada el 16 de septiembre de 1552 bajo el gobierno del presidente Rafael Carrera, quien era el presidente de este gobierno conservador que duró 30 años. La ley se llama así porque fue diseñada por Francisco Pavón. Es un momento histórico muy importante, ¿verdad? Que lo que pretendía era que bajo esta ley diseñada intelectualmente por Francisco Pavón, como ya lo hemos hablado, pero también con colaboración con Aycinena, que era uno de los dirigentes de este momento de la historia. La educación quedaría bajo el tutela de la iglesia. Este fue uno de los momentos más relevantes de auge de la iglesia, ya que los frailes, los padres y las religiosas eran los encargados de la educación del gobierno, que fomentaran los valores, que en este punto pues la idea no era mala, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre al tener la dirección de la iglesia se buscaba tener cierto dominio y control sobre las personas a través del proceso de manera, no solo la educación, sino la salud de los estudiantes. Visitar los hogares de los estudiantes era muy importante porque lo que se pretendía era que todos los estudiantes asistieran y en caso de que no lo hicieran, pues los encargados de la educación velaran por la asistencia constante, ¿verdad? Y que se manteniera este proceso, sobre todo porque buscaban una disciplina. Como les digo, el régimen conservador no solo pretendía controlar la educación, sino controlar a las personas hacia las gestiones del gobierno por medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, él adoptó en ese momento, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto más grande, ¿verdad? No había desarrollo intelectual más allá del que era permitido por la iglesia. Todos los planes de estudio pasaban por la dirección de la Iglesia Católica. Y muchas veces, ¿verdad? Entonces, la ideología y todo iba encaminado directamente a promover la religión y la obediencia hacia el gobierno. De alguna manera, y lastimosamente, pues, en contraste a la reforma liberal, donde se preveía el que la educación fuera laica, ¿verdad? Que la educación como tal no tuviera un enfoque religioso en ningún momento. La religión y la educación estaban totalmente apartadas y esto de alguna manera hacía que se dejara a los sectores más pobres con la mínima educación. Al no tener una constancia en cuanto al proceso de formación, porque no llegaban a todos los rincones, esto hacía que las personas más vulnerables, los más pobres, quedaran fuera. Recordemos que el gobierno conservador lo que pretendía era llevar a cabo un proceso de eh, focalización del poder. El segundo punto describe las características principales que se dan durante el gobierno de los 30 años en Guatemala. ¿Cuáles fueron las principales diferencias de un gobierno liberal con un gobierno conservador? Bueno, pues primero, eh, la recuperación económica e institucional. Se pueden hablar muchas cosas distintas del gobierno de los 30 años. Sin embargo, eh, este gobierno pretendía de manera puntual lograr que se reestructurara y se diera un poder a cada uno de los espacios del gobierno. Entonces, primero, fundaron la República, se separaron del resto de países de Centroamérica y se funda lo que hoy conocemos, ¿verdad? La República de Guatemala como tal, y esto fue el 21 de marzo de 1847. Se da una estabilidad y un orden
¿verdad? Entonces, esto generó que económicamente empezáramos a fluctuar, ¿verdad? Que la economía se empezara a desarrollar porque ya existían reglas y normas que se iban a seguir, ¿verdad? Esto hizo que la nación se fortaleciera como tal y San José de Matamoros creó la Policía Nacional, ¿verdad? De esto dependió la defensa y la seguridad de todo el país en general. Y se empezaron a dar condecoraciones papales. El primer papa que recibió fue San Gregorio Magno y recibió este reconocimiento. El gobierno conservador, una de sus características principales era la unión con la iglesia. El segundo pretendía reformar el orden y la estabilidad de Guatemala como una república, ya no solo como el consolidado centroamericano. Tercero, buscaban el afianzamiento económico. Claro, los grupos de poder eran los más interesados. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que separaron a Guatemala del resto de Centroamérica. No tanto porque esto afectara a Guatemala, sino que porque de esa manera iban a aprovechar y a explotar mejor todos los recursos que Guatemala tenía. Entonces, aunque hay muchas cosas buenas del gobierno de los 30 años, también hay que tomar en cuenta que hubieron otras situaciones que no permitieron que este gobierno se pueda decir que era uno de los más aptos para Guatemala. En base a este tipo de gobiernos es que en algún momento se maneja, los tiempos de antes eran mejores porque existía una estructura, porque claro, en ningún momento está mal que la iglesia gobierne o que la iglesia tenga el poder sobre la educación, porque es importante el fomento de valores, sino porque se han perdido tantos valores en nuestro país. Pero también se construyó el Teatro Nacional, ¿verdad? Que fue nombrado en su momento y que tiene una referencia en la Plaza Vieja del Teatro Nacional, ¿verdad? Hubieron algunos cambios relevantes dentro de la iglesia, aunque no tan importantes, ¿verdad? Se empezaron a usar diferentes tipos de hábitos por las congregaciones religiosas que ya tenían algo establecido. Entonces, eso hasta cierto punto, pues también hizo pues cierto cambio, un cambio en los símbolos patrios, ¿verdad? El primer escudo de la República de Guatemala fue creado en 1847 y el segundo escudo en 1858. Entonces también surgieron varios cambios de banderas porque recordemos que el gobierno buscaba afianzarse como república, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características positivas de este gobierno de los 30 años. Luego dice que elaboremos un álbum de los personajes más destacados de este periodo. Cuando hablamos de un álbum, definitivamente hablamos de ilustraciones. Entonces es importante que ya sea de una lámina, que ya sea del internet, bajemos las imágenes de los personajes del gobierno conservador, los cuales pues yo ahorita les voy a mencionar. Sin embargo, pues podemos buscar más, porque en realidad pues hay muchos más que son importantes de esta parte. Entonces vamos a ver, a empezar por los presidentes, ¿verdad? El primero sería Rafael Carrera, luego Juan Antonio Martínez, luego José Bernardo Escobar. Ellos serían los presidentes del gobierno conservador. El más relevante, que sería Rafael Carrera. Los que le sucedieron son básicamente los que trataron de llegar. Luego está Mariano Paredes, sin embargo, él ya no era del Partido Conservador, él ya era un independiente, pero sigue con la misma línea que traía Rafael Carrera, ¿verdad? Luego tenemos a Marcial Sebeuda, a Andrés Andreu, a Pantaleón Arce, a Manuel Gálvez, a José Batres Montúfar, a Ignacio Aguilar y Marrocho, a Lucas Alamán, a Juan Nepomuceno Almonte, a José María Magallanes,
Entonces, ellos serían los más relevantes. Sin embargo, como les comentaba, hay muchos más que han sido importantes, ¿verdad? Y todos los miembros del clan Aycinena, así los pueden buscar, son varios representantes que por cuestiones de tiempo no voy a mencionar y que, como les comentaba, hasta el día de hoy, ellos siguen siendo parte, su dinastía, por decirlo así, sigue siendo parte del gobierno de Guatemala actualmente, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener como esa parte de no perder la historia, porque un pueblo que pierde su historia, pues está condenado a repetirla y lo hemos visto en más de una ocasión. Tenemos a José Francisco Barrundia y Cepeda, a Juan José de Aycinena y Piñol, que él sería como uno de los precursores de esta dinastía, a Carlos Salazar Castro. Aquí ya les estoy mencionando personajes o personas importantes de esta parte de la historia que no necesariamente pertenecían al gobierno conservador. Algunos de ellos ya eran de los liberales que luchaban contra esta parte. Bueno, luego del álbum nos pide que enumeremos 5 cambios del país que se dieron durante el régimen conservador. Durante el transcurso de la clase, pues lo hemos ido viendo, ¿verdad? Esos 5 cambios ustedes los van a escoger, tanto de lo que logren investigar como de lo que se ha hablado aquí, que consideran que es lo más relevante, lo que se puede destacar de este gobierno, de este periodo de gobierno, ¿verdad? Que fue importante para ustedes. Bueno, ahora que ya pudimos refrescar un poquito más, ¿verdad? Recordemos que aunque en este periodo hubieron cosas muy buenas y muy importantes, la opresión, el manejo económico de las personas que tenían el control en ese momento del Estado, la falta de compromiso con las personas más vulnerables o más pobres, y sobre todo que en muchas ocasiones la creación de la policía fue más un método de represión que un método de ayuda, pues son cosas que nos quedan de ese gobierno y hay muchas más, ¿verdad? Pero eh, hay cosas buenas que rescatar, hay cosas importantes. La disciplina es mejor que el talento, la disciplina nos genera constancia y la disciplina nos puede llegar muy lejos, ¿verdad? Y es la disciplina solo surge a través de normas y estatutos, que fue algo que el gobierno conservador trató de hacer, ¿verdad? Pero como siempre los excesos y los abusos son los malos, ¿verdad? Y el poder económico que influye tanto en las personas. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que cada uno de los apartados los deben de trabajar en su cuaderno, en hojas, en su defecto a mano, ¿verdad? Pero lo ideal es que queden en su cuaderno para que ustedes tengan la información y pues quede plasmado en el momento en que quieran revisar a la hora del examen, pues ustedes tienen donde repasar previo a que se pase la prueba. Cada ítem tiene un valor de 10 puntos, ¿verdad? Y el apartado número 4 tiene un valor de 5 puntos para hacer un total de 35 puntos. Entonces, espero que haya sido de beneficio esta explicación para ustedes, que les haya contribuido y apoyado a lo que van a realizar durante la semana y que tengan un excelente y bendecido domingo.